Dios conoce tu necesidad. Dios sabe lo que está pasando a tu alrededor y Él no es indiferente. En el momento que Dios quiera, Dios va a hacer un milagro, Dios va a intervenir en tu favor, pero no dejes de creer en Él, no dejes de confiar en que Él está ahí presto siempre para ayudarnos, siempre para protegernos, siempre tendrá Dios un cuidado especial de su pueblo. Está en este lugar para consolar nuestros corazones, está aquí para infundirnos aliento. Amén. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Esta noche, si hay amigos entre nosotros, les damos la más cordial bienvenida. También saludamos a las personas, a nuestros hermanos, amigos que nos ven a través de este Facebook Live. A todas las personas, que el Señor me los bendiga. Así como estamos en pie, les invito a que abran sus Biblias en el libro de San Juan. Vamos a leer el capítulo 9. El versículo 1 al 7. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. Amén. San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 7. El tema bajo el cual vamos a meditar esta noche es una perspectiva diferente. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cómo regresó? Regresó viendo. Puede tomar sus asientos, hermanos, y que el Señor pues nos bendiga esta noche en su palabra. Una perspectiva diferente. Si nos ponemos a pensar, ahí alguien se inventó un dicho que cada cabeza es un mundo. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de percibir la vida, una forma diferente de ver la vida, una forma diferente de pensar y de asimilar las cosas. Y eso es normal. Tenemos también una forma muy peculiar de hacer juicios acerca de una persona. Si hoy le preguntásemos a unos 3, 4 hermanos: ¿y usted por qué cree que no vino el hermano Juanchito? Uno diría: porque a él no le importan las cosas del Señor. Otra persona diría: el hermano a lo mejor está enfermo. Otra persona nos diría: no, es que el hermano sale tarde de su trabajo, ya tarde pues logra venir aquí con la ayuda del Señor. Todos tenemos una noción diferente de ver, de hacer las cosas y también de pensar. Y precisamente la lectura que hemos tomado esta noche nos presenta la perspectiva de los discípulos y nos presenta la perspectiva de su maestro, de Jesús, que siempre pues también es un poco diferente. Y en el versículo 1 dice que Jesús inmediatamente que se les escabulle a muchas personas. Siempre les voy a decir lo mismo, ¿verdad? No se aburra. Lea los capítulos anteriores para que entendamos el contexto de los 7 versículos que acabamos de leer y lo que resta del capítulo. El Señor viene ahí de un diálogo donde los judíos al final quieren matarlo, donde lo acusan de tener demonios y donde también Jesús les dice: miren, ustedes si de verdad me conocieran a mí, conocerían al Padre, conocerían al que me envió, y por lo tanto los que tienen demonios son ustedes, o los hijos de Satanás son ustedes, les dice. A tal punto que recogieron piedras y lo iban a apedrear. Pero él se escabulló en medio de la gente y cuando iba saliendo ve a un ciego. Y dice la escritura que era un ciego de nacimiento. Y es algo interesante porque Jesús no es
indiferente a las necesidades de las personas. Es el ser humano, por el pecado que hay en el ser humano, que es indiferente a las necesidades de otra persona, que es indiferente muchas veces a las necesidades y a las situaciones por las que el prójimo está atravesando. Pero Jesús no es así. Entonces Jesús, inmediatamente que va pasando, que se acaba de escabullir entre las personas, ve a esta persona que es un ciego de nacimiento. Y Jesús tiene la necesidad de hacer el bien en todo tiempo, en todo momento. Fíjese que el Señor no es así como nosotros. A veces nos tienen que agarrar de buenas para que hagamos un favor. Y a veces cuando alguien nos habla, nos agarra de malas. Y a veces somos ofensivos, a veces somos problemáticos. Pero Jesús no era así. Por eso al final tenemos que tratar de imitar el modelo de Jesús. Amén. Porque es el mayor referente que cada uno de nosotros tenemos. ¿De dónde venía Jesús? Mire, lo acababan de querer apedrear, o sea, matarlo. Le acaban de decir que demonio tiene. ¿Y quiénes le han dicho eso? Su pueblo, a los suyos vino. O sea, su pueblo no entendió el tiempo de su visitación. Pero eso no es obstáculo para que Jesús diga, aquí hay una necesidad en medio del pueblo. A pesar de que lo acaban de tratar mal, lo acaban de tratar con indiferencia, pero Él ve una necesidad. Él ve que puede hacer algo porque Él es la luz de este mundo. Lo acaban de acusar entonces, pero Él está pensando en hacer el bien. Fíjese que podría estar molesto. Se podría hacer el desentendido y pasar y decir, ahí hay un ciego, y seguir caminando y cumplir con su misión. Los evangelios nos dirían otra cosa, pero Él se detiene, se fijó en el ciego y se fijó en su necesidad. Dio la oportunidad de hacerle el bien a una persona. ¿Cuál es nuestra actitud? Hace poco, unas 2-3 semanas, estaba leyendo por ahí acerca de un jugador de fútbol. Es muy famoso, ha estado en muchos equipos. En cierta ocasión a este jugador, el jugador de un equipo contrario le dio un golpazo jugando. Le dio fuerte, un codazo, como nosotros decimos. Y pues lo sacaron, ¿verdad? A raíz de ese golpe lo sacaron y metieron a otro jugador. Y él cuenta, esperó, y es un jugador profesional, esperó con paciencia. Fíjese cómo es el ser humano. 4 años para volverse a cruzar en un partido de fútbol. Y como este tipo sabe artes marciales de cinta negra, lo recibió con una patada literalmente en el pecho, a tal punto que mandó al jugador contrario al hospital. Imagínense con qué paciencia esperó 4 años. Dijo, me lo voy a encontrar en el camino, dijo. En otro partido. Así es el ser humano. Lo tengo que ver, dice uno. Pero me las va a pagar. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo no era así. Porque si el Señor Jesucristo fuera así, en determinado momento, cuando Él dice, bueno, estas cosas les ofenden. ¿Y qué dice si vieran que yo de repente me pongo algo caprichudo y me voy al lugar donde estaba al lado del Padre? Hermanos, si el Señor Jesús hace eso, se encapricha y se va al lado del Padre de nuevo, nosotros nos quedamos en oscuridad, nos quedamos perdidos sin salvación y sin esperanza. Pero como el Señor está lleno de amor, de paciencia, le acaban de hacer un mal, pero Él está procurando hacer un bien. Él tiene una perspectiva diferente de hacer las cosas. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos, no se deje, si le peguen, péguele. Pero el Señor Jesús decía otra cosa, decía, si tienes la capacidad, pon la otra mejilla. Si te obligan a llevar una carga, ve con el 2. Si te obligan a llevar una carga, una milla, ve con el 2. O sea, nos estaba indicando el camino a seguir. O sea, una perspectiva diferente, hermanos, de hacer las cosas. Y ese es Jesús. Vamos hacia el verso 2. Él está ahí. Ve la necesidad. Y también vienen sus discípulos. Jesús ve de una manera las cosas, pero sus discípulos la ven de otra. Se recuerdan que en cierta ocasión, cuando ya el Señor quizás les ha dado cierta autoridad, ellos se sienten envalentonados
y dicen, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego y que queme a esta gente? Y el Señor le dice, tranquilo, le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, no hemos venido para eso, no estamos aquí para destruir, sino que estamos aquí para edificar, para hacer luz de este mundo. Pero los discípulos están ahí, en ese proceso de aprendizaje, como usted y yo, y hacen una pregunta, así como Pedro en cierta ocasión, bien seguro, porque pues eso es lo que dictaban las leyes de su tiempo, dice, ¿hasta cuándo debo de perdonar? Dice, al que me ofende. ¿Hasta 7 veces? Le dice Pedro. No, le dice, esa es la perspectiva humana. Esa es la perspectiva de los fariseos, de los escribas de mi tiempo. Tienes que perdonarlo, dice, esa es la perspectiva de Dios, de Jesús. 70 veces 7, las veces que sea necesario, dice el Señor. Entonces, están ahí. Y no sé cuál de ellos le pregunta, Señor, vemos la perspectiva del tiempo. ¿Y quién pecó? Le dice, ¿por qué este está así ciego? ¿Será que pecó él? ¿Será que pecaron sus padres y a raíz de ese pecado él está ciego? Porque esa era la noción de ese tiempo. Y en algunas iglesias todavía es esa noción y todavía se enseña de esa manera. ¿Cuál era la noción del tiempo? Que las enfermedades que la persona estaba padeciendo eran por culpa del pecado. Del pecado que una persona podía haber hecho, del error, haber ofendido a Dios, o del error de sus padres. Vea qué tremendo esto. O sea, su papá, su mamá cometió un pecado, como que a ellos de repente no les pasaba nada, pero a su hijo se enfermaba, su hijo padecía algo. Entonces decían las personas, oh no, o pecó él, o pecó su mamá, o pecó su papá. Y por eso está así. Y por eso ahora sufre. Hemos dicho en alguna ocasión la perspectiva que se tenía de las mujeres que eran estériles en tiempos de Jesús. También se tenía una perspectiva de que la persona, la mujer que era estéril, era porque estaba pagando un pecado que había hecho, era porque Dios la había castigado, y eso era una afrenta grande. Ahora entendemos, hermanos, que por diversos motivos una mujer puede ser estéril. Ahora, por diversos motivos también una persona a lo mejor podría enfermarse, y ese es el caso de los amigos de Job también. Mire, cuando los amigos de Job vinieron y vieron la calamidad en la que estaba, vieron los problemas, vieron las dificultades que Job estaba experimentando, si de primero ni le querían hablar, estaban callados, estaban asombrados por la calamidad que Job estaba padeciendo, pero ya cuando toman valor de hablar, comienzan como a recriminarle y a decirle, mira Job, uno no llega a estar en esta condición tan arruinado si no es que ha pecado. Y lo tremendo es que nosotros que conocemos la historia, vemos que Job era una persona justa y que de pocas personas la Biblia dice que eran unas personas justas. Y entonces como que la realidad no pegaba, ¿verdad? Pero los 3 amigos insistían una y otra vez, no, Job, confesá. Es que vos estás así porque Dios está tratando con vos. Algún pecado oculto tenés. A lo mejor en alguna ocasión hemos buscado oración, buscando una respuesta, buscando un milagro de Dios, y nos hemos tenido que enfrentar a esa realidad. De repente a lo mejor nosotros sentimos que estamos bien con el Señor, pero estamos pasando un momento de prueba, de dificultad en nuestras vidas. ¿Y qué nos dice la persona que va a orar por nosotros? Confiese su pecado. Y uno dice, sí, yo ya no tengo nada que confesar. Yo desde hace tiempo que tengo arreglada mi vida con el Señor, es tremendo. Pero no, confiese. Así pasa también con las personas que agonizan, ¿verdad? Nos han enseñado que no es que no se va porque no ha perdonado a fulano, porque no ha perdonado a perengano. No se va por diferentes motivos, no necesariamente por esos. Pero esa es la perspectiva que se tenía. O sea, el pecado podía ser porque la persona lo hizo o se lo heredaron los padres, ¿verdad? Éxodo 34:7 en la parte final dice que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Oiga, qué tremendo era esto. En tiempos más antiguos, Dios castigaba de esa forma la maldad de generación en generación. Más tarde vamos a ver que se rompe completamente con esta cosa. Pues los predicadores lo enseñan así también y los discípulos lo veían así. Algo hizo el papá y Dios lo castigó ciego de nacimiento. Qué tremendo. O sea, todo el que lo veía
dice, no se compadecía de él, no pensaba, oh, qué dificultad o cómo le podemos ayudar, sino que decía, este es un pecador. Si no es pecador él, son pecadores sus padres. Esa es la perspectiva que tenía mucha gente y también los discípulos, pero el Señor Jesús tenía una perspectiva diferente. Él veía diferente las cosas. El verso 3, vemos la respuesta de Jesús. Y Jesús tiene que decirles, tranquilos, una vez más. Respondió Jesús, no es que pecó es bien tremendo. Ahí los pone a ellos en jaque, como decimos nosotros. Ni pecaron sus padres. Esto debió haber puesto en qué pensar a los discípulos. Bueno, si lo que hemos aprendido es que o pecó él o pecaron sus padres, por eso está así, por eso está ciego. Algo está pagando. Y Jesús le dice, no, ni pecó él, ni mucho menos pecaron sus padres. Es la perspectiva del Señor. Y entonces, ¿por qué está así? Sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Oiga, qué tremendo. O sea que al final lo que está diciendo, está así en este momento indicado para que mi Padre sea glorificado en la vida de este hombre. Claro, estar ahí, hermanos, uno no podría entenderlo. Estar en esa situación de problema, de enfermedad, de calamidad, uno no podría a lo mejor entenderlo, pero el Señor está diciendo, aquí no hay pecado. Aquí lo que está sucediendo es que mi Padre va a ser glorificado en la vida y a través de la vida de este hombre, de lo que va a suceder en este hombre. Y fue lo mismo que Jesús hizo, y lo vimos el martes pasado en la vida de Lázaro. Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino que esta enfermedad es para que mi Padre sea glorificado. O sea, esta ceguera entonces tenía un propósito, y el propósito era que las personas creyeran y glorificaran a Dios por lo que iba a suceder en la vida de este hombre. ¿Se recuerdan? Fue lo mismo exactamente que el Señor hace. Dice, gracias Dios te doy porque me escuchas. Dice, gracias Padre porque me escuchas, dice el Señor. Yo sabía que siempre me escuchas. Yo sabía que siempre atiendes. El relato del martes pasado. Pero lo he dicho para que todas las personas que están aquí crean que tú me has enviado. ¿Se recuerdan cuando los discípulos de Juan los manda, ¿verdad? Tiene ciertas dudas, parece que ya está apresado y le dice, vayan a preguntarle si es él el Mesías, si es él el que estamos esperando. ¿Y qué le manda a decir el Señor? Vayan y díganle que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Por si le quedaba alguna duda de que él era el enviado de parte de Dios o no. De las cosas, Dios estaba glorificando en medio del pueblo. Entonces las enfermedades no eran producto de algún pecado oculto. En nuestro tiempo hay más ciencia, hay más medicina y nosotros podemos entender algunas enfermedades que la persona pueda padecer, hermanos, son herencia genética. Porque nosotros somos como una computadora humana y estamos programados en nuestro ADN, en nuestra sangre, de muchas cosas, y tenemos genes no solamente de papá, de mamá, sino de todos nuestros ancestros. Y en esa conexión genética, mire qué bonito es cuando uno le heredan, le dice, mira, el fulano murió y te heredó esto, y algo de valor. Hermanos, pero a veces en nuestro tiempo, eso es lo que le heredan a uno, es la presión alta, el azúcar en la sangre. O sea, hay cosas como que están programadas ahí. Dios tenga misericordia y nos ayude, y esas herencias genéticas se pueden romper en el nombre del Señor, pero podemos entender que de repente las podemos padecer por eso, gloria a Dios. Y no es necesariamente que uno esté en pecado, porque de repente uno lo pueden hacer sentir mal, porque la persona está enferma. O sea, uno no le puede pegar ni al chikungunya, decía un compañero, a la iglesia donde él asistía, porque es sinónimo de pecado. Lo tremendo fue cuando el líder que les predicaba que el que le pegaba chikungunya estaba en pecado, cayó con chikungunya y le dolía todo el cuerpo y le dio fiebre. Claro, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, hermano, y te puede librar de las enfermedades que Él quiera, a la hora que sea. Y aunque el médico te diga, mira, aquí ya no se puede hacer nada, puede que esa enfermedad sea para la gloria de Dios, si Él lo quiera, sí. Amén. Entonces debemos de entender. De repente podríamos padecer alguna enfermedad, es herencia genética. De repente alguna otra, hermano, porque no tenemos cuidado de nuestra salud.
porque decimos somos templo y morada del Espíritu de Dios y lo vemos solo en el corazón o en la mente. No, pero todo este cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios y deberíamos de tener más cuidado entonces de cómo lo administramos para que tarde o temprano no estemos pidiéndole al Señor que tenga misericordia, pues por todos esos relajos que nosotros muchas veces le hacemos a nuestro cuerpo. Y en una última opción podría ser consecuencia, hermanos, de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones. Jeremías 31:29, por lo que dice el Señor, esto es para la gloria de Dios. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Diga qué tremendo esto. O sea, los papás se comieron las uvas, los papás cometieron los errores y a los hijos les salieron la caries. Ya no se va a decir así. Cada persona se va a llevar su pecado. Alma que pecare, esa morirá. No va a estar pagando uno la culpa de otro. Entonces el Señor rompe con todo esto. Tiene una perspectiva diferente de cómo se hacen las cosas. El verso 4 y el verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Oiga qué tremendo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo el lodo con saliva y untó con el lodo los ojos de el ciego. Perdón, leí el 5 y el 6. El 4 dice, me es necesario hacer las obras ¿de quién? Del que me envió. Todos los capítulos atrás él ha venido diciendo, a mí me ha enviado mi Padre. Mi Padre, si conociesen al Padre, me conocerían a mí. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy de el mundo. La necesidad de hacer la obra del Señor. Juan 4:34 dice el Señor Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y muchos de los milagros, cuando usted lee los evangelios que Jesús hizo, los hizo en día de reposo. Y como había un estándar que en día de reposo, bueno, habían dos opiniones. Se los he dicho muchas veces. Habían dos escuelas que dominaban en ese tiempo el pensamiento y mucho de lo que se hacía. Y decía la escuela más radical, en el día de reposo no se puede hacer más que adorar al Señor. Así que si usted está enfermo, aguántese. Si usted sufre alguna crisis, aguántese que pase el día de reposo. Si usted tiene una necesidad, aguántese que pase el día de reposo y después lo vamos a atender. Algo así como estamos en los hospitales, ¿verdad? Le dan cita a uno para 3 meses, para 6 meses, hermanos, y a veces ya el prójimo ya se murió, ya lo enterraron. Pero el Señor dice, no le vamos a dar cita para 6 meses. Hoy va a recibir su milagro. Hoy va a recibir su respuesta. Y por eso él hacía una infinidad de milagros en los días de reposo. Y mire, eso así, hermanos, como que los fariseos se enojaran. Si usted lee en los capítulos atrás, dice, bueno, le hace todo el capítulo. Es cuando están interrogando al que ha recibido el milagro, dice, vos no sos nada. Ese hombre que te abrió los ojos no es nada. Y lo están acorralando diciéndole, en vos no ha sucedido un milagro. Vos ya veías. Porque no quieren reconocer el milagro que ha hecho el Señor Jesús en la vida de este hombre, a tal punto que lo están interrogando tanto que este hombre tiene que decirle, miren, yo ya les dije, ya les repetí, como le digo yo a mi hija, ya te repetí eso más de 3 veces. ¿Se quieren hacer ustedes también sus discípulos? Miren, si con eso los hizo que se enojaran más. Porque ellos no querían dar su brazo a torcer. Pero Jesús dice en cierta ocasión, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también lo mismito hago. Y el Señor Jesús nos da una gran lección, hermanos, porque a veces somos así, somos duros, somos indiferentes a las necesidades de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Nos viene a buscar porque tiene un problema, una necesidad. Hermano, ahorita no tengo tiempo de hablar con usted, estoy muy ocupado. Hermano, ¿a dónde vimos que el Señor Jesús se ponía en ese plan? Ahorita estoy muy ocupado y vení mañana. Vení después del día de reposo. Somos nosotros los que nos damos esos lujos que nunca el Hijo de Dios se anduvo dando. Él dice, no hombre, mi pan y mi comida. Hermano, ¿y cómo es el pan y la comida? ¿Verdad que es rico? ¿Verdad que es deliciosa? ¿Verdad que se siente bien cuando uno come? Solo yo soy el que le siente gusto a la comida.
No, ¿verdad que se siente rico? Más si uno ha aguantado unos par de horas de hambre, se siente rico, o sea, uno la agarra con energía, con fuerza, con todo, como decimos. Entonces Jesús está diciendo, hacer la voluntad de mi papá o de mi padre que me ha enviado es como estar comiendo, es algo que en lo que yo me gozo, en lo que yo me deleito, en hacer la voluntad del que me ha enviado. Entre tanto que el día dura, es bien básico, pero es bien especial. Hermano, es que cuando está de día, todo se ve más claro. Todo se ve más claro. Creo que son poquitas las personas aquí que trabajan de noche, ¿verdad? En algún trabajo, quizás como vigilantes, cosas por el estilo. Pero ya de noche, hermanos, en cierta ocasión, de tantas veces que me he desvelado, ¿verdad? Pero cuando el año que aplacé, hermanos, de bachillerato, miren, no había entrado casi en ninguna clase de matemática, de estadística, y se le ocurre al maestro decir, mírenme, el tal día me traen el cuaderno que lo voy a revisar y vale tantos puntos. Ay, hermano. Y digo, yo préstenme un cuaderno y digo a copiar, en los últimos 2 días no dormí, pero lo que le quiero decir, ya de noche, hermano, uno ve cosas, oye cosas, porque ya la mente, ya uno se está quedando dormido, ya no se siente como que ya no tiene fuerzas. Por eso dice el Señor, entre tanto que está de día, o sea, entre tanto que el día dura, es que hay que hacer las cosas cuando hay luz, porque se ve mejor, porque se supone que uno tiene más fuerzas y porque uno está más lúcido, porque uno está más despierto. También eso quiere decir, entre tanto que el día dura, hermano y hermana, si le vamos a servir al Señor, hagámoslo ahorita que tenemos salud, hagámoslo ahorita que tenemos un poquito de fuerzas. No estemos tratando de engañar al Señor hasta que ya no tenemos fuerza ni salud, pidiéndole más vida, cuando con la vida y la salud no hemos hecho nada. Entonces, entre tanto que el día dura, dice, hay que trabajar, hay que servir, hay que hacer y deshacer, como dice uno, ¿verdad? Porque hay claridad, porque hay luces, porque hay fuerzas. Hay que trabajar entonces, hermanos, en todo el ámbito, mientras hay salud y mientras hay fuerzas. Jesús no tenía ni día ni hora específica para obrar el bien. Ya lo dijimos, lo hacía incluso en el día de reposo. Una perspectiva diferente de hacer las cosas. Los discípulos, la mayoría de religiosos del tiempo enseñaban, no, el día sábado es del Señor. Sí, pero detrás de eso estaba la idea de no socorrer al prójimo en medio de una necesidad. Mientras que el Señor tenía una perspectiva diferente y Él le decía, sí se puede ayudar, sí las cosas se pueden hacer. En cierta ocasión Él les dice, miren ustedes, si su animalito se cae en un pozo en el día de reposo, valga la redundancia, no van y lo sacan. Claro que van y lo sacan, le dice, pero al pueblo le decían cosas diferentes. Cuando nadie puede trabajar, parece que eso ya lo dice el versículo 5, al final del 4. Entre tanto que el día dura, o sea, mientras hay vida, ¿verdad? En el caso de Jesús, mientras está en la tierra en su ministerio, la noche viene. O sea, mira, hermanos, tarde o temprano la cuerda se nos va a acabar. A nosotros nos gustaría vivir muchos años, ¿verdad? Y tener vida y salud. Pero la cuerda, como decíamos nosotros, tarde o temprano se nos va a acabar. A uno se nos va a acabar más temprano y a otro se nos va a acabar más tarde. Por eso debemos de aprovechar este tiempo mientras hay luz, o sea, mientras hay vida, antes que venga la noche y ya no se pueda trabajar. El Señor le está diciendo, miren, yo tengo que aprovechar cuando Jesús ya tiene esa conciencia mesiánica de que su sacrificio va a ser para salvar a la humanidad pasada, presente y futura. Dice, yo tengo que aprovechar este tiempo mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo, porque sabe que va a llegar un momento en el cual ya no va a estar acá. Por eso Él dice, mientras estoy aquí tengo que ser luz. Cuando nadie cuando ya nadie puede trabajar, mientras estoy aquí entonces soy luz. Mientras estamos en este mundo, hermanos, entonces brillemos con la luz de Cristo. Para finalizar el versículo 6 y 7, ese ya es casi el desenlace, el milagro. Dicho esto, después de que da un par de lecciones a sus discípulos, de tener una perspectiva diferente, hermano, de hacer las cosas, de que las cosas se pueden hacer siempre mucho mejor de lo que nosotros podamos ver. Dicho esto,
escupió en tierra. Y hay un par de cosas que decir. Claro, en ese tiempo, hermano, a las personas enfermas, más si se consideraban pecadoras, nadie las quería tocar, porque existía el peligro de no solo de contagiarse, sino que se había enseñado que la persona se volvía inmunda e impura, y esa impureza le impedía acercarse, se suponía, a la presencia del Señor. Pero el Señor Jesús vuelve a enseñar una perspectiva diferente. Y cuando usted revisa muchos de los milagros, el Señor puso las manos. Algunos no, algunos, como el caso del oficial del rey que se menciona unos versos más atrás, dice: por favor, ve a mi casa, mi hijo está agonizando, mi hijo se muere, ve, sabe que si el maestro llega se va a sanar. Y el Señor le dice: andale, dice, tu hijo vive. No le puso las manos, y cuando él llega encuentra a su hijo sano, ya no lo encontró agonizando, que la vida se le iba, lo encontró vivo, interesantísimo. Pero el Señor rompe con estos estándares, rompe con el protocolo. La gente decía: no hay que tocarlo, te vas a contaminar, te vas a volver una persona inmunda. Y en este caso, escupió algo bien tremendo, escupió un poco ahí el polvo en la tierra, hizo un poquito de lodo y lo pone en los ojos de esta persona y lo manda. Claro, tenía que haber alguien a su lado, ¿verdad?, para que lo condujera y lo llevara al estanque de Siloé. Entonces hace el lodo, trabaja en el día de reposo cuando los demás no trabajan. Juan 5:17 dice: mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces lo envía a Siloé. ¿Y cómo regresó este hombre? Dice al final del versículo 7: y regresó viendo. Hermanos, no sé si alguno de nosotros en alguna ocasión, por alguna enfermedad, de repente algún golpe puede provocar, si uno se golpea la cabeza, que por un tiempo uno deje de ver, pierda la capacidad de la visión. Qué tremendo de ser para aquel que ya vio y perder la visión por un tiempo, ¿verdad? Y qué bonito volver a recuperarla. Pero este hombre nunca lo había tenido. Para él era todo obscuridad. Pero dice la Escritura que cuando regresó viendo. Eso es algo muy especial. Imagínense todo el panorama que a este hombre se le abrió. Regresó viendo. Este hombre estaba literalmente en oscuridad, físicamente y espiritualmente, pero regresó viendo. Por eso le invito a que lea todo el capítulo, porque más tarde no solo recibió el milagro de la vista, sino que también recibió el milagro de la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿para qué son estos milagros? Es para glorificar al Padre que lo había enviado. Es para que la gente creyera el anuncio que el Señor comienza a hacer al principio de su ministerio, cuando dice: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ustedes pueden comenzar a sentir en sus vidas y a disfrutar de lo que vamos a disfrutar allá. Eso es lo que está diciendo cuando dice: el reino de los cielos se ha acercado, y que la presencia del Señor ahora está más cerca de nosotros. Y como respuesta a que el reino de los cielos se ha acercado, hermanos, por eso sucedían una cantidad de milagros en la vida de las personas. Por eso sucedían una cantidad de milagros en medio del pueblo, porque en el reino de Dios las cosas son muy diferentes. Eran para dar a conocer el poder, la bondad, la misericordia de Dios para con su pueblo. Qué tremendo. En cierta ocasión, ¿verdad?, que el Señor se encontró con una mujer que llevaba a enterrar a su hijo, ¿verdad? Parece que era su único hijo. Y que le dicen: no llores. Y también Dios hace un milagro y le vuelve la vida a este muchacho. Entonces era para dar a conocer el poder de Dios, que podía infundir vida a las personas, no solo físicas, sino también, ahora nosotros lo entendemos, en el ámbito espiritual. Era, hermanos, para dignificar a la persona del ciego. ¿Por qué para dignificar? Y ese es el propósito de muchos milagros que Jesús hace en medio del pueblo. Hermanos, porque la persona enferma era menospreciada por el mismo pueblo, era menospreciada por sus hermanos. Dependiendo del tipo de enfermedad, la persona era excluida de su grupo familiar. La persona era excluida de su vecindario, digamos, era excluido de la sinagoga, era excluido del templo. Eso quiere decir: vos estás lejos de la presencia del Señor. Y era excluido de la ciudad. Entonces, todo eso, hermano, era bien tremendo. Depende de la enfermedad de la persona, así lo sufría y así lo vivía.
aparte de que las personas lo excluían, lo veían inmundo, lo veían pecador, lo veían como alguien inservible, lo veían como una carga para la sociedad y la familia. Entonces lo que Jesús está haciendo al devolverle la vista a este hombre es dignificándolo, es dándole el valor que esta persona tiene como ser humano y es reinsertándolo a la sociedad, reinsertándolo a la sinagoga, reinsertándolo a la presencia de Dios. Hermano, como nosotros vivimos en contextos diferentes, nosotros solo vemos, era ciego y ahora ve, ya estuvo. Pero eso tiene muchos significados especiales para la vida del ciego. Antes dependía de alguien. Alguien tenía que andarlo ahí, lo llevaba, no sé si lo ponían a pedir, lo tenía que llevar quizás hasta el baño y tantas cosas. Pero ahora el Señor le place darle la vista y se vuelve una persona más independiente. Ahora ya no necesita que alguien vaya, venga por él. Ahora él lo puede hacer solo. Ya no dependía ahora de la misericordia de otros, porque a lo mejor estaba pidiendo en algún lugar. Ahora que él tenía sus ojos buenos y pensamos que tenía buenas sus manos y sus pies, iba a poder salir a trabajar también. Porque era también dignificante en el tiempo de Jesús que cada persona tuviera su oficio, supiera algo que hacer. Amén. Hermano, y nosotros solo ver Facebook sabemos, estamos mal. Le digo ya a mi hija ahora, mira, nosotros estamos en crisis. Vos cuando hablas solo cosas de TikTok hablas, no hablas de otra cosa. Pero el ciego iba a poder hacer cosas ahora, iba a poder salir, iba a poder entrar. ¿Y quién hizo eso en su vida? No fue la suerte, no fue el destino, fue nuestro Señor Jesucristo, que Él le plació hacer un milagro para la gloria de Dios Padre y para dignificar la vida de ese hombre. Amén. Entonces lo incorpora a la sociedad, ahora va a trabajar por su propia cuenta, iba a ser una persona productiva. Al darle el milagro de la vista, pues iba a poder identificar colores, lugares, y más tarde, cuando a este lo habían expulsado, porque mire, fue tan tremenda la discusión que hubo por ese milagro, y los fariseos no querían reconocer ese milagro, los padres tuvieron temor, los mandaron llamar. Bueno, ¿y este estaba ciego o no estaba ciego? Y ellos dicen, miren, ya tiene edad, porque sabían. Fíjense cómo es de perverso el ser humano. No podemos reconocer la poderosa mano de Dios moviéndose. No querían reconocer que era un milagro notorio en medio del pueblo. Habían dicho, el que glorifique al Señor Jesús, lo expulsamos de la sinagoga. Y como los padres ya sabían, dice, edad tiene, pregúntenle. Y cuando él logra ver al maestro, miren, si a él lo expulsaron, pero después se encontró. Qué privilegio más grande. No solo poder ver y comenzar a reconocer tantas cosas, sino encontrarse con su sanador y con su salvador. No me imagino la alegría y el gozo que este hombre sintió. Hermanos, de igual manera que ese ciego, nosotros teníamos una ceguera espiritual. Hace poco tiempo o hace mucho tiempo que nos alejaba de la presencia de Dios. Pero a Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le plació llamarnos de las tinieblas a su luz admirable. ¿No le damos gracias a Dios por eso? Claro que sí, claro que sí. Si lo entendemos, hermanos, como dijo Jesús, mi Padre trabaja hasta esta hora, yo también trabajo. Así que piensen en esto, hermano, y el día sábado esperamos vernos, ¿verdad?, en esa evangelización. Si hay personas entre nosotros que hoy nos visitan, hermanos, amigos, queremos invitarle que venga a los pies del Señor. Queremos invitarle que tome la valiente decisión. Nosotros, al igual que usted, un día nos encontrábamos así, en oscuridad, pero en la misericordia de Dios vimos luz y eso ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Y queremos no solo estar nosotros en este lugar, sino invitarle a que usted forme parte de la familia del Señor. Si hay hermanos que esta noche necesitan reconciliarse, hermanos, nosotros conocemos el camino. No le demos más largas a esta situación. Si no lo hay, hermanos, vamos a pasar a los anuncios. Recordarles, siempre estamos